Muy buenas noches a la mejor comunidad de todo Internet. Gracias por tener el valor de escucharnos de nuevo y puntos extra para todos y todas ustedes que lo estén haciendo de noche, si están solos o si van en carretera. Todavía más. El tema de hoy es uno que me intriga personalmente. Sé que puede ser sensible para la gente de fe, pero siguen llegando historias que hablan de manifestaciones extrañas alrededor de imágenes de figuras religiosas, de objetos a los que entregamos cierta devoción, y que en ocasiones, como las que estamos por narrar a continuación, parecen ser poseídos o utilizados por algo más, por algo que no es nada bueno, o de ocasiones en las que el mal utiliza una figura con la que nosotros nos sentimos cercanos, a la que amamos, para buscar aterrarnos. Vamos a tratar el tema con todo el respeto del mundo, pero recomendamos que se tome con mucha discreción. Es hora de entrar en las historias de hoy. Estás escuchando Vestigios de la Historia. Desde que tengo memoria, escuché sobre la famosa curva silenciosa en las afueras del pueblo donde crecí, en Tennessee. Es una parte olvidada de la carretera estatal 289, rodeada por un espeso bosque que parece tragarse la luz. Aunque la carretera sigue activa, pocos se atreven a pasar por allí de noche. Dicen que el aire es diferente, más pesado, que el silencio ahí no es normal, que es un silencio que escucha. Mi nombre es Lucas, soy paramédico voluntario, y hace algunos años viví una de las experiencias más perturbadoras de mi vida justo en esa curva. Era una madrugada fría de noviembre, pasada la medianoche, cuando recibimos una llamada de emergencia. Un accidente automovilístico, sin detalles, justo en el kilómetro 46 de la estatal 289, en plena curva silenciosa. Mis compañeros estaban atendiendo otro caso, así que por cercanía me ofrecí a ir solo. Nunca imaginé que ese sería el mayor error de mi vida. Conduje la ambulancia por esa carretera que parecía interminable. La luna apenas se filtraba entre los árboles y el ambiente era sofocante. A unos 500 metros de la curva, la radio comenzó a emitir estática, un chirrido agudo que se convirtió en un murmullo apenas perceptible, una voz que decía mi nombre. Frené por instinto, apagué la radio, el silencio volvió, pero el aire estaba más frío. Respiraba como si algo me apretara el pecho. Continué, tratando de mantener la calma. Al llegar a la curva, no vi ningún auto, solo la niebla, espesa, anormal. Me bajé con mi linterna y comencé a caminar lentamente. Fue entonces cuando la vi, una mujer. Estaba de pie justo en el centro de la curva, vestía una túnica blanca y sobre su cabeza un velo que le cubría el rostro. Tenía las manos juntas, como rezando, estaba descalza. ¿Se encuentra bien? ¿Ha tenido un accidente?, pregunté con la voz temblorosa. No respondió, pero inclinó ligeramente la cabeza hacia mí, como si reconociera mi voz. Me acerqué, pensando que quizás estaba en shock, pero cada paso que daba hacia ella, sentía que el mundo alrededor se distorsionaba. El canto de los grillos cesó, el viento se detuvo, era como si el tiempo mismo se hubiera congelado. De pronto, escuché un llanto lejano, un bebé. Sonaba como si estuviera a pocos metros, escondido en el bosque. Giré la cabeza en esa dirección, confundido, pero no había nada. Al regresar la mirada a la mujer, ya no estaba. Desapareció frente a mis ojos, solo quedó un rosario en el suelo, viejo, ennegrecido por el tiempo. Me incliné para recogerlo, y en cuanto lo toqué, sentí como si algo helado y viscoso me recorriera la columna. El paisaje cambió, de golpe. El bosque que me rodeaba ahora era otro. Ya no era de noche, ni era la tierra. El cielo tenía un tono rojo profundo, como si ardiera. Los árboles estaban secos, torcidos, y de sus ramas colgaban figuras que parecían humanas. Sombras deformes se movían entre los troncos, y la carretera ya no era de asfalto, sino de tierra negra, humeante. Comencé a retroceder, presa del pánico. Escuchaba voces conocidas, la de mi madre, la de mi hermana, voces pidiéndome ayuda, llamándome por mi apodo de infancia. Pero cuando me giraba, no había nadie. Y al final de esa nueva carretera, estaba ella, la figura blanca, pero ya no parecía humana, flotaba unos centímetros sobre el suelo. Su velo se alzaba por sí solo, y pude ver su rostro. Un rostro hermoso y deforme a la vez, una belleza imposible de sostener, con una sonrisa amplia, demasiado amplia, y ojos completamente negros que lloraban sangre.
En su frente, un tercer ojo, abierto, fijo en mí. Ella, ahora me ves, ahora me debes, susurró con una voz que no salía de su boca, sino que sonaba dentro de mi cabeza. Grité, eché a correr, sin dirección. Todo el bosque gritaba conmigo. Sombras intentaban sujetarme, manos invisibles rozaban mi cuello, voces recitaban oraciones al revés. Corría por mi vida, por mi alma. No recuerdo cómo volví a la ambulancia, solo sé que abrí los ojos y estaba en el asiento, con la radio rota, cubierto de tierra y sangre que no era mía. Más tarde, los oficiales me encontraron. Estaba a 10 kilómetros de la curva. Dicen que manejé en círculos durante 2 horas. Lo más espeluznante fue que al revisar las cámaras del vehículo, vieron una figura sentada detrás de mí todo el tiempo, vestida de blanco, inmóvil, sin rostro. Intenté tirar el rosario varias veces, lo quemé, lo enterré, lo arrojé al río. Siempre vuelve, siempre aparece sobre mi almohada, justo a la medianoche. Y cada vez que lo veo, sé que la deuda aún no ha sido saldada. Todo ocurrió hace 5 años. Yo acababa de salir de una relación complicada y decidí hacer un viaje por carretera sola, para despejarme. Tomé la vieja carretera 66 en dirección a Arizona. Era octubre y el aire comenzaba a enfriarse al anochecer. Recuerdo que tenía música suave puesta y disfrutaba del paisaje desértico bajo un cielo morado. Alrededor de las 11:45 de la noche, me desvié a un tramo rural poco transitado. Fue ahí donde comenzó todo. Primero, una niebla densa cubrió la carretera de manera antinatural. Luego, las luces delanteras del auto comenzaron a fallar. La radio soltó un zumbido y se apagó sola. Intenté mantener la calma, pero el motor se detuvo. Me bajé con una linterna. El silencio era absoluto, pero se sentía cargado, como si algo me estuviera observando. Entonces la vi. A lo lejos, en medio de la carretera estaba una figura femenina. Llevaba un velo blanco que le cubría el rostro. Sus manos estaban juntas, como en oración. A medida que me acercaba, el aire se volvía más frío. «Camina, no mires atrás», susurró con una voz que parecía flotar en el aire. No entendí por qué, pero un terror inexplicable me llenó. Comencé a caminar por la carretera, alejándome de mi auto. Detrás de mí, escuchaba pasos, primero lentos, luego rápidos, después un aliento agitado y finalmente risas infantiles que se transformaban en gritos. Quise voltear, todo mi cuerpo me exigía voltear, pero su voz volvió a resonar en mi mente. Si miras atrás, quedas con ellos. Corrí como nunca, no sabía a dónde, no había señal, no había luz, solo la niebla. Y entonces, a unos metros, vi un crucifijo grande al borde del camino. Me lancé a sus pies, llorando. Cuando abrí los ojos, la figura estaba frente a mí otra vez. Esta vez vi su rostro. Era el rostro de una mujer hermosa, pero con lágrimas de sangre en los ojos. Se inclinó hacia mí y dijo: «Regresa por donde viniste, nunca vuelvas aquí». Desperté en una estación de servicio, rodeada de personas que decían haberme encontrado en shock, caminando sola por la carretera descalza. El auto fue hallado 3 días después, puertas abiertas, motor intacto, pero dentro había huellas de pies pequeños por todo el interior, como si varios niños hubiesen estado dentro. No volví a manejar de noche, y hasta hoy, cuando paso frente a iglesias o imágenes de la Virgen, siento que me están recordando algo, como si me vigilaran. No sé si esa mujer era la Virgen o algo más que usaba su imagen para advertirme, pero sea, lo que estaba detrás de mí esa noche todavía me sigue en sueños. Cuando trabajas como camionero nocturno, aprendes a convivir con el silencio, la carretera y tus propios pensamientos. Yo llevaba años cruzando rutas interestatales entre Texas y Nuevo México y creía que lo había visto todo. Accidentes, animales cruzando la autopista, incluso luces extrañas en el cielo. Pero nada me había preparado para lo que viví una noche en el infame tramo llamado el Cruce del Diablo. Era diciembre, el clima era seco, el aire pesado. Mi turno comenzó a las 10 de la noche y mi destino era un centro de distribución cerca del Paso. Para llegar más rápido, decidí tomar una ruta secundaria conocida por ser solitaria pero directa. Algunos compañeros me advirtieron que evitara ese cruce en especial, no por ladrones, sino por cosas raras que decían haber visto. Yo me reí, no soy supersticioso. O no lo era.
A eso de las 2:30 de la madrugada, el GPS comenzó a recalcular sin sentido. Las instrucciones cambiaban, la pantalla se apagaba y encendía sola. Decidí confiar en mi memoria. Todo estaba en completo silencio, salvo por el sonido del motor y el golpeteo del viento contra el parabrisas. Fue entonces cuando vi las primeras señales. Un grupo de pájaros muertos al costado de la carretera. Luego, una figura en el arcén, un ciervo parado, completamente inmóvil, con los ojos brillando rojos al reflejo de mis faros. Y después, el cruce. Al acercarme, las luces del tablero comenzaron a parpadear. El motor bajó la velocidad por sí solo. En medio del cruce, vi una silueta femenina. Vestía una túnica blanca con velo azul. Pensé que era una mujer en apuros, así que frené. Me bajé y le grité para saber si necesitaba ayuda. «No sigas por este camino», dijo con una voz que parecía venir de todas partes. Tenía un rostro tranquilo, pero sus ojos brillaban con una luz extraña. Su presencia no era humana, pero tampoco amenazante. Era sobrecogedora. Me paralicé, di un paso atrás. Ella extendió la mano, como queriendo detenerme, y entonces, detrás de ella, vi algo más. Una figura oscura, deforme, arrastrándose desde el bosque, con una velocidad imposible. La mujer giró la cabeza hacia la criatura y su luz se intensificó, obligando a esa cosa a retroceder. Luego me miró de nuevo y dijo: «Da la vuelta ahora». Sin pensarlo, regresé al camión, di un giro imposible con el tráiler y tomé otra ruta. Al llegar al destino, varias horas más tarde, me enteré que hubo un accidente mortal justo en ese cruce. Un tráiler igual al mío fue encontrado volcado, sin conductor. Aún conservo las marcas en los brazos de esa noche. No sé si fue una aparición divina o algo más. Lo único que sé es que desde esa madrugada no he vuelto a conducir por ese cruce, porque quien sea que se aparezca ahí no siempre viene a advertirte, a veces solo te observa.